Estas son las meras palabras de Dios. Pueden decir amén. Moisés escribió 5 libros, son las palabras inspiradas de Dios. Juan, Mateo, Marcos, Lucas escribieron las palabras inspiradas de Dios. Pablo, 14 epístolas o 14 cartas, porque muchos piensan que las epístolas son las esposas de los apóstoles, y no es así. Epístolas son cartas. Los escritos es que escribió Isaías, Jeremías, Daniel, Lucas, Salomón, David, son los escritos inspirados por la palabra del Señor. Ellos dijeron lo que Dios quería decirnos para nuestras vidas. Y no solamente, escúchenme, muchos dicen, bueno, es que los que vieron aquellos tiempos, en aquellos años, esto es para gente que vivía en aquellos años. No, 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 no. No hagas ese error. Porque esta escritura fue escrita para la gente del Antiguo Testamento, para hoy en día y también para los que van a venir, que ni siquiera tú y yo conocemos. Que ellos van a vivir en una tecnología mucho más modernizada de la cual tú y yo vivimos hoy en día, donde habla diferentes otros tipos de enmiendas a la ley. Bueno, la Biblia de Dios, la palabra de Dios todavía aplicará para otra generación diferente a la nuestra. Pueden decir amén. No solamente esto, pero es el aliento de Dios, y me dio respirando a cada uno de nosotros. Todos estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, no podría haber nada más ni nada menos que lo único conclusión es que la palabra de Dios es inspirada por Dios en sí mismo. Es una carta de amor, y la inspiración viene de Dios para ti. Otra cosa que podemos mirar aquí en inciso B es la interpretación de ella. La escritura interpreta la escritura. Si tú miras el Antiguo Testamento, habla lo que habla el Nuevo Testamento. O quieres confirmar algo con el Nuevo Testamento, lo confirmas con el Antiguo Testamento. La Biblia dice en Salmos 12, versículo 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y nosotros latinos sabemos que muchas de las veces el hacer una birria de tierra es más buena que la que haces en una cazuela o en una olla. ¿Cuántos han hecho birria en la tierra, o pozón en la tierra, o yo no sé qué hayas hecho en la tierra, pero que hayas hecho, que tú dices, esta es de horno de tierra? ¿Ok? Y es lo que dice, es más limpia que plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y quiero decirte en el punto número 2, así que la escritura, interpreta la escritura. Número 2, Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo te guiará cuando tú leas la palabra de Dios. Dice la Biblia, versículo 16, 13 de Juan, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Te fijas? Todas las cosas que habrán de venir. Aquí está escrito que habrá terremotos, que habrá maremotos, que habrá pestes, que habrá hambres. Aquí está escrito. Son 3 consejos te doy hoy en este día. Número 1, consejo número 1, digan consejo número 1: siempre ora antes de leer la palabra de Dios. ¿Ok? Consejo número 1, siempre ora antes de leer la palabra de Dios. Te vas a poner a leer la palabra del Señor, lo que es lo que vas a hacer, orar. Consejo número 2, ¿están listos? Siempre ora antes de leer la palabra de Dios. Consejo número 2. ¿Está listo para el consejo número 3? Porque no lo entendieron, ya se me quedaron así como. Consejo número 3: vuelve una vez más a orar antes de que leas la palabra de Dios. Siempre ora antes de leer la palabra de Dios. Amén. Siempre, siempre, siempre. Siempre ven, Señor, Padre mío, como cuando yo me salvé. El primer mes, 2 meses, hermanos, yo no entendía ni jota, ni papa, nada, no se me pegaba nada. Y yo decía, Señor, no te entiendo. Entiendo español y entiendo lo que está diciendo, pero no hace sentido para mí. Hasta que un día escuché, ora antes de leer la palabra. Y agarré la Biblia y me puse así, empecé en el baño de mi casa, allí en la Triple, y empecé: Padre mío, pido que ahora sí me des entendimiento. Señor, algo, Señor, hazme brillar esta mente gris que tengo, Señor, no entiendo nada. Ayúdame, Señor. Y dije, ok, ahora sí, ya oré. Ahora sí me vas a decir, ahora sí te voy a entender.
Y empiezo a leer una escritura y empiezo a leer. And guess what? Le empecé a entender que cuando acabé de leer la escritura, voy corriendo con mis otros hermanos. Amén. ¿Sabes qué? Le entendí. Y mi hermano Francisco, mira, ¿cuál leíste? Fíjate que leíste la escritura y le entendí. Dice, oh, esa yo ya la sabía. I don't care, digo, pero yo le entendí. Primera vez que le entendí me dio tanto gusto. Y desde entonces, cada que leo la Biblia, le pido, Señor, dame entendimiento. El Señor me abre el entendimiento y me empieza a hablar. Quiero decirte una cosa, eso es lo que tú también debes de pedir al Señor, que te dé entendimiento, pero pídele en oración antes de que tú. Y no le digas, Señor, quiero entender todo lo bueno, todo lo bonito, Señor, las bendiciones, las promesas, las riquezas. Oh, gracias, Señor, lo voy a entender. Dios te dice, y dice, no robarás. Ay, Señor, eso no es tuyo, eso no lo entiendo, dices. No, todo lo que el Señor te habla, también tómalo, porque es para ti. Pueden decir amén. Número tres, cuando siempre que leas la escritura, amén, siempre mira esto, dice, ¿quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Y qué escribió? Ok, por ejemplo, si yo le llamo a mi mamá y le escribo una carta a mi mamá y le digo, mamá, te voy a escribir esto, no se te olvide, I don't know, hacerme unos chicharrones cuando llegue para allá, cuando vaya a Guadalajara. ¿Quién le escribió? Salvador. ¿A quién? A su mamá. ¿Qué le escribió? Los chicharrones. Ya se me hizo agua la boca. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Para que cuando llegue para allá haya chicharrones para nutrir este cuerpo que necesita chicharrones. Ponte a mirar eso. ¿Quién escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Qué escribió? ¿Y para qué se escribió? ¿Cuál es el propósito? Punto número 3. La escritura nunca es reemplazada por las tradiciones del hombre. Nunca debe de ser reemplazada, porque hay tradiciones y hay escritura. Hay muchas personas que por eso cuando vamos a las calles a predicar, muchas personas dicen, pues a mí me inculcaron o a mí me dijeron mi abuelita y mi abuelito que era esto. Pero tú nunca has leído la Biblia. Debes de mirar la Biblia por ti mismo. En Mateo 15, 1 al 9, léelo en tu palabra. Dice que ellos se acercaron a los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus hombres quebrantan la ley de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay tradiciones que no están en la Biblia. Okay. Marcos capítulo 7 versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes, y obedecemos más a tradiciones que a la Biblia. Es que allá en el rancho, es que allá en mi pueblo, es que allá lo hacíamos de esta manera y lo hacíamos así. Entonces cuando vienes a una iglesia donde no hay cosas que parecen iglesia, dices, ¿esto es iglesia? Aquí parece como que van a vender frutas o algo así. Pero por las tradiciones te vas. Así yo entré a la iglesia, yo buscaba campanas y no hallaba campanas, pero era iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Dios me transformó y Dios me cambió. Pueden decir amén. Por ejemplo, el bautismo. Por 1300 años, la iglesia católica, amén, todas las iglesias, la iglesia católica aún, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, siempre bautizaron por inmersión. Pero hace 700 años, más o menos en el año 1311, el papa de ese tiempo cambió el bautismo, porque había mucha gente que venían paralíticos, enfermos, y no los podían meter a la alberca o meterlos al agua, meterlos al mar o meterlos al arroyo, qué sé yo. Entonces ellos empezaron, ya que ellos no pueden por cuestiones físicas que les impiden a ellos, entonces vamos a rociarles a ellos ahora el agua para que con eso sean bautizados. Pero la palabra inmersión es completamente empapado, es bajo del agua. Por eso hasta le ponemos ahí hasta una cuestión de clear allí para que esté claro, para que cuando ustedes miren que está abajo del agua. Pueden decir amén. Empapado. Pero la tradición fue, ahora sí, entonces a los niños ahora solamente así la cabecita, y ese no es el bautismo, son tradiciones de hombres. Miren en la Biblia cómo